En octubre del año pasado, la alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán, llegó con su novia Catalina Villa a un restaurante de la localidad de Usaquén, en la capital de la República. Vestidas de blanco y con una sonrisa en su rostro, hicieron pública su unión marital de hecho, lo que algunos medios de comunicación llamaron matrimonio. Nosotras hicimos una legalización de nuestra unión marital de hecho. Fue en realidad la primera manifestación visible por ser ella una figura pública. Las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo están aprobadas por constitucionalidad desde el año 2007. ¿Cuál era la intención de la Corte y la intención del legislador? Protegerlos patrimonialmente, y nosotros como notarios hemos cumplido. Manuel José Bermúdez, quien se autoproclamó como el ciudadano gay, también hizo efectivo el derecho que le dio el Estado después de 12 años de relación. Fuimos la primera pareja homosexual en casarse en Colombia. También lo hizo Arturo León Escobar, quien hace 14 años vive con su pareja. Hemos conformado una familia, un hogar. Y desde que salió el fallo de la Corte Constitucional en el 2007, hemos hecho todo lo legal en la notaría. Y esta mujer, madre biológica de 2 niños, que busca que en el país su compañera pueda también ser la madre de los pequeños. En 2008 legalizaron su relación de convivencia en Colombia. En 2005 lo habían hecho bajo las leyes alemanas. Nos casamos en Alemania, allá es reconocido el matrimonio. No van más de 1000 parejas. 1000 parejas han acudido a esta figura. Yo pensé que era un número mayor. María Camila, en cambio, sueña conseguir el paso de quienes por años han luchado por recibir el derecho a vivir en familia, pero en la que a ellos les inspira su corazón. A Germán lo conozco desde que tengo 13 años. Lo conocí en unos juegos intercolegiados. Desde ahí hubo atracción. Aunque legalmente hoy pueden convivir con sus parejas bajo el reconocimiento de derechos patrimoniales, pensionales y de salud, ellos aspiran a que su país les reconozca el derecho al matrimonio. Por eso hoy Infrarrojo quiso buscar diferentes puntos de vista sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, reconocimiento jurídico, político y religioso. Fue el 26 de julio, un día histórico para la diversidad sexual. La Corte Constitucional se pronunció con respecto a una demanda instaurada por activistas gays y población civil que buscaba el reconocimiento de las uniones maritales entre personas del mismo sexo. No se puede deducir que el constituyente haya contemplado un solo modelo de familia, originado exclusivamente en el vínculo matrimonial, pues la convivencia puede crear también la unión marital de hecho. Fue una decisión que los 9 magistrados plasmaron en un boletín de prensa y cuya sentencia final se desconoce, porque aún está en redacción. Es por eso que todos los protagonistas de la historia tienen su propia lectura de lo que dijo la Corte. Yo creo que la Corte intentó quedar bien con todo el mundo, desafortunadamente. Y es decirnos que somos familia, pero decirnos que ellos no van a decidir sobre matrimonio. El fallo de la Corte dice que, que la única familia no es la conformada por hombre, mujer y niños, como decían las cartillas. Es evidente que para la Corte Suprema de Justicia fue un encarte, se lavaron las manos, presionó, fue más fuerte la decisión de los religiosos. Está reconociendo la figura de familia, es amar de otra manera. Me parece que la Corte quedó corta en la definición y con el respeto debido mató el tigre y se asustó con el cuero. La Corte Constitucional puso a los interesados a discutir en un juego de palabras y, como lo han interpretado algunos expertos, en la redefinición de los términos familia y matrimonio en nuestro país. La institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez a través de distintos vínculos naturales o jurídicos. Blanca Durán formó la propia con su compañera. Su convivencia la defiende como proyecto para toda la vida. Estamos construyendo lazos de solidaridad con base en el afecto y el amor. Nosotras estamos armando un futuro, una proyección a largo plazo. Arturo Escobar dice que conformó su familia hace 14 años cuando conoció el amor de su vida, con el que ha luchado contra los prejuicios de la sociedad y las miradas que implica el hecho de ser docente. ¿Qué es una familia? Son un grupo de personas que se juntan, en este caso 2 hombres o mujeres, para salir adelante, para tener proyectos juntos y sobre todo y fundamental para ser felices.
Les conté que Manuel José Bermúdez vive con su pareja hace 12 años, pero hace 7 entró un tercero a su hogar. Es así como de manera abierta comparten su experiencia de familia entre 3 hombres que denominan una trieja. Hace 7 años somos una trieja, somos una familia de 3 hombres homosexuales. Vivimos muy bien, vivimos muy abiertamente nuestra relación de familia. La sociedad cercana, incluyendo las familias y los vecinos, nos han aprendido a respetar. Y esta ingeniera textil comparte la felicidad de 2 hijos biológicos con una extranjera. Algunos señalamientos, en especial de tipo jurídico, no le permiten revelar su identidad. Para mi familia es un grupo de personas que ya sea por las vueltas que da la vida, por oportunidad o por decisión o lo que sea, están juntas para apoyarse, para cuidarse, para quererse. El hombre y la mujer se complementan como el cóncavo y el convexo, física, psicológica y espiritualmente. 2 convexos, 2 cóncavos juntos no se complementan. 2 hombres, 2 mujeres juntas pueden hacer negocios, pasear, caminar, sonreír, pero no pueden tener vida íntima, entre otras no pueden procrear. No hay complemento. Si una pareja homosexual quiere convivir, están en su derecho, es su propio derecho, pero nosotros no llegaríamos en ningún caso a bendecir, por ejemplo, esa relación. Cuando la Escritura nos dice que al principio creó Dios varón y hembra y que Dios mismo fue el que dio paso para instituir el sagrado vínculo del matrimonio. Respecto a las decisiones de la Corte, hemos pedido que se mantenga lo descrito en la palabra de Dios. La Constitución en Colombia contempla como derecho el de constituir una familia, pero entre un hombre y una mujer. El artículo 113 del Código Civil también define el matrimonio como un contrato entre hombre y mujer que se unen con fines de procreación. Es por ello que el debate que comienza en Colombia es de términos en una constitución que alegan los interesados parece más obedecer a un Estado confesionario y no laico. Al regreso, los primeros congresistas que se atreven a modificar estas palabritas. La Corte le entregó al Congreso de la República la responsabilidad de definir en 2 años la posibilidad de que 2 personas del mismo sexo en Colombia puedan casarse. Hasta el momento esto está prohibido porque la Constitución, que es norma de normas, solo contempla el derecho entre un hombre y una mujer. Pero la Corte, máximo órgano que vela por la Constitución, reconoce que en este país esas no son las únicas familias que se están constituyendo. Si lo que pretendemos es desarrollos legislativos consecuentes y coherentes con los principios de no discriminación, de igualdad ante la ley que proclama nuestra Constitución, pues hay que avanzar y permitir también el reconocimiento legal del matrimonio y la constitución de familia entre parejas del mismo sexo. Esto es un asunto moral. Hay varios proyectos en el Congreso actualmente sobre temas morales. Está el tema del aborto, está el tema de la objeción de conciencia, está digamos, de las uniones de parejas homosexuales. Hay personas que me dicen, esos temas no son prioritarios, hay temas más urgentes, el hambre, el desempleo, la inseguridad. Y yo contesto, sí son prioritarios, porque la crisis más grande de esta sociedad es el tema moral. Aquí hay unas mayorías, lamentablemente, y son mayorías en las cuales prima, a mi modo de ver, una concepción bastante conservadora. Algunos legisladores piensan como en el siglo XIX, lamentablemente. Tras el llamado de la Corte, congresistas radicaron sus proyectos. Muchos de estos representan la mirada de sus partidos. Para el polo democrático, las familias ya dejaron de estar conformadas por un hombre y una mujer. En el cual se reforma uno de los artículos de la Constitución, aquel que tiene que ver con la definición de familia, que permitiría eventualmente que una familia de personas del mismo sexo sean consideradas familia. Es decir, todo un proyecto de ley para cambiar una palabra de la Constitución. El Partido Liberal, a través de su representante Guillermo Rivera, planteó que además de esto, ya no debe ser necesariamente un fin de la familia la procreación. Lo que pretende es cambiar la expresión del concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer por la expresión
entre dos personas, lo cual abriría la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y además, en el mismo artículo estamos modificando, o mejor, suprimiendo la expresión, la procreación como uno de los fines del matrimonio. Aunque aseguran que no debe ser posición de bancada ni tema de agenda de la Unidad Nacional, el representante por el partido de la U, Miguel Gómez Martínez, explicó que su propuesta es la más sencilla, la de establecer un pacto civil. Este pacto civil no constituye un matrimonio, pero sí es una figura que garantizaría la igualdad de las parejas homosexuales en todos los derechos, los patrimoniales, la seguridad social, y cubriríamos por lo tanto la solicitud de la Corte Constitucional. El Partido Conservador se opuso a estas uniones. Si bien no concedieron entrevista infrarrojo, en diferentes escenarios ratificaron el rechazo al matrimonio homosexual, posición que defiende el Procurador General de la Nación, quien también evitó ser entrevistado. Estaríamos frente a una verdadera sustitución del artículo 42 de la Constitución, donde la heterosexualidad sirve de fundamento para la conformación de la familia. Estoy de acuerdo y que se los respete, que nadie los discrimine y que nadie los ataque, por favor, y en eso sí levantamos la voz en la iglesia, pero que les den los derechos que les corresponden. No, justicia no es darle a todos lo mismo, es darle a cada cual lo que le corresponde. Lo que la Corte pretende nunca se logrará, porque creo que nunca en esencia una familia heterosexual podrá vivir de la misma manera que una familia homosexual. Siempre habrán diferencias y ni siquiera establecidas por la Corte Constitucional o por la misma sociedad, sino por el mismo hecho de estar en una unión que es completamente antinatural, que no va con lo que se ha planeado desde el principio. En 2 años el legislativo del país tendrá que ponerse de acuerdo. De lo contrario, advirtió la Corte, las parejas podrán llegar a una notaría y formalizar su vínculo. Queremos la ley. Si no hay ley, pues viene un conflicto de interpretación entre la ausencia de una normatividad expresa, adjetiva, y la definición de la sentencia de la Corte, que es bastante académica. Desde la Procuraduría y la mano de algunos congresistas nació la idea de presentar un proyecto para que los notarios pudieran recurrir a la figura de objeción de conciencia y así evitar que se hagan efectivos los matrimonios. Otro reto dentro del Congreso. Al notario no le incumbe, no tiene esa injerencia, no tiene esa posibilidad de decir esto es bueno, esto es malo, esto es moral, esto es inmoral, esto lo acepto, esto no lo acepto. No, el notario tiene un estatuto, un reglamento. Los senadores no están capacitados, al menos la mayoría en Colombia, para tomar una decisión frente a los religiosos. En este Congreso, las mayorías solo legislan para las mayorías. Lo que estamos buscando es igualdad de condiciones, igualdad de derechos, no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda clase. Uno podría hacer una encuesta y decir cuánta gente LGBT quiere ir a casarse, y uno podría decir el porcentaje puede ser muy bajo, pero es el derecho a la igualdad. Muy a pesar de estas posiciones, ellos solo buscan tener los mismos derechos de cualquier colombiano. En este país se prevé que entre el 8 y 10% de la población pertenece al grupo LGTB. ¿Qué derechos esperamos tener las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia? La igualdad, así de simple. No les corresponde que una minoría nos cambien a todos los colombianos a través de una ley nuestra herencia cultural, nuestra herencia ética y nuestra herencia religiosa. 35 sentencias de la Corte Constitucional, algunas que han sido para tutelar derechos, que han sido aprobadas, algunas han sido negadas, pero todas las que han dejado ha sido una riqueza en la jurisprudencia, refiriéndose a lo que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la igualdad, la homosexualidad, la transgeneridad en este país. Lucha por la igualdad que buscan ganar sin desconocer los avances que la ley les ha entregado. Yo desde que me conozco, yo sé que soy lesbiana y he aprendido a asumirlo y amo lo que soy y me siento realmente orgullosa de ser mujer y de ser una mujer lesbiana. Para la sociedad colombiana significa no tener derechos completos, no poder hacer una familia sin ningún problema, significa que vos vales por lo que tenés y no por lo que sos como ciudadano, significa
que tienes que tener dinero para poder disfrutar de su sexualidad, o sea que te están violando los que llaman los derechos sexuales y reproductivos. Me la quemaron por discriminación, por ser lesbiana. 1980 a 1992, señorita Antioquia. Poco a poco ellos se van ganando sus espacios dentro de sus familias y en la sociedad, incluso dentro de las ciudades. Para ellos la batalla, en la mayoría de los casos, también es personal. Significa ser capaz de asumir la diferencia y desde ahí legitimarse y dignificar una condición de ser humano y de ciudadano y ciudadana, ¿cierto? Porque ser distinto en nuestro país desde diferentes circunstancias, no necesariamente sexuales, o sea, aquí pensar distinto tiene sus riesgos. Entre los 4 y los 5 me doy cuenta de mi condición, pues porque siempre tuve atracción sexual hacia los hombres y no hacia las mujeres, y una vez una profesora nos dijo que nos reflejáramos a un futuro, y yo no me reflejé como un hombre, yo me reflejé como una mujer, viviendo pues con el esposo y teniendo unos hijos. Estar en un cuerpo ajeno, comenzar una transformación interna para enfrentar el mundo. Yo soy una persona que soy muy social y trato con todo el mundo. Y yo no soy ni alborotada ni extravagante, sino que vivo mi vida normalmente como una mujer, porque es que yo soy una mujer. Llegó desde Dabeiba, occidente de Antioquia, a crecer junto con el amor de su vida, a quien conoce hace 13 años y con quien lleva uno de relación. Ella solo pide que le permitan libremente desarrollar su personalidad y que más allá de discusiones políticas, les permitan ser ellos. Al regreso, esta mujer tiene 2 hijos biológicos y en la corte pelea la autorización para que su pareja también sea la madre de ellos. Este debate está abierto. Escogió un camino más difícil en la vida. Después de la madurez, una posición económica importante y de estar legalmente unida a su compañera, esta mujer pensó que podía tener 2 hijos. Ellos no dejan que las personas homosexuales adopten. Las personas solteras pueden adoptar, pero las parejas homosexuales no pueden adoptar. Y uno no iba a meter mentiras, porque qué clase de vida está comenzando uno con un bebé y criando un hijo basado en una mentira. Entonces, cuando vimos que era un problema tan grande y nuestra preferencia habría sido pues, un niño colombiano, decidimos ya tener hijos biológicos por medio de inseminación. Un juzgado de Río Negro le dio la razón para que su pareja se convirtiera en madre de sus pequeños. El Tribunal de Antioquia ratificó la decisión que la Corte estudia en última instancia. Los niños son míos, entonces bienestar familiar, ellos no tienen por qué meterse como crío yo a mis hijos. Ellos no se meten con nadie más, ni siquiera con los hijos de los ladrones, de los pícaros, de toda esta gente que está metida en todos los escándalos que se ven. Con ellos no se meten, entonces yo que soy una persona de bien, no tienen por qué meterse conmigo. Los hijos necesitan ver la diferencia del carácter. Los hijos necesitan ver que papá hace una cosa, se porta de tal forma, y mamá hace una cosa y se porta de una manera diferente a papá. Entonces, eso afirma el carácter del niño y de la niña dentro de la familia. Por eso los 2 papeles son tan importantes. No hay un papel que sea más importante. Yo la primera pregunta que haría es cuántos traumas les hemos generado a los niños que viven con parejas heterosexuales. ¿Cierto? O sea, ¿cómo está la niñez de nuestro país en este momento? ¿Cómo está la niñez de nuestra ciudad en estos momentos? ¿Cuántos niños lesionados, violentados? ¿Cuántos niños han muerto en familias heterosexuales por desnutrición, por abuso, por maltrato? Entonces, primero cuestionaría, y me parece muy injusto decir que entonces es en las familias heterosexuales y heteroparentales donde el niño está sano. Este es otro debate que también buscan ganar por fuera de lo político y de lo religioso. Hay un estudio que se realizó en el 96 por un griego y él investigó 174 grupos de niños y los dividió entre hijos de padres casados, hijos de padres que cohabitaban
e hijos de padres homosexuales. Y los niños que rindieron mejor en todas las áreas, que fueron ciencias, matemáticas y sociales, deportes y sociabilidad, fueron los niños que eran hijos de padres casados. Un niño necesita identificarse con su mismo sexo y con el sexo opuesto para tener un desarrollo psicológico adecuado. Depresiones, suicidios, o sea, solamente porque yo pienso diferente y porque elijo amar de otra manera. Entonces, como sociedad yo creo que también a veces somos demasiado exigentes. El debate es de otro orden, es del orden económico, porque modificar la estructura familiar reconocida en este país es modificar todo el aparato del Estado, los servicios sociales y todo el tipo de cosas que se han diseñado para una familia nuclear de hombre y mujer. Un caso muy personal que ella tuvo la valentía de compartir para que los ciudadanos sacaran sus propias conclusiones en cada una de estas historias. Si mis hijos salen homosexuales, pues yo los voy a apoyar. Y si deciden ser heterosexuales, yo los voy a apoyar. Pero eso qué importa que salgan una cosa o la otra, tanto que la Constitución me protege y los protege. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque lo digan, no, yo soy psicólogo y sé que eso tiene problemas. Tiene problemas porque un niño necesita identificación de rol sexual de género. Eso lo hace el hombre con el papá y la mujer con la mamá. Pero si el papá se llama María Elena, si la mamá se llama Carlos Alberto, el niño al fin no entiende qué es ser hombre y qué es ser mujer. La población LGTB calcula 20 años de lucha por los derechos básicos en el país. En América Latina, otras poblaciones llevan menos tiempo con resultados que celebran. En Argentina y México, en algunas de sus ciudades, está legalizado el matrimonio gay. El hecho que se hable de igualdad y diversidad sexual es para ellos un síntoma de que el país está preparado para los cambios. Yo creo que está cambiando. Colombia es una sociedad muy dinámica también y creo que en las últimas décadas han venido aconteciendo en Colombia hechos que sin lugar a dudas están removiendo los cimientos de lo que somos como sociedad. No, esperamos ya la discusión aquí en el Congreso. Ojalá podamos concitar las mayorías a favor de nuestra iniciativa. No va a ser fácil, este es un país de una tradición conservadora bastante acendrada. Y si no logramos que tengan igualdad ante la ley, pues estaremos violando el principio de igualdad. No podemos darle el nombre de familia y de matrimonio a lo que son uniones de personas del mismo sexo. Eso se llama unión de personas del mismo sexo. Es una opción válida como opción de vida de un ser humano y debe ser respetada, reconocida y valorada en un Estado social de derecho. Que la sociedad colombiana reconozca que ser homosexual o no heterosexual y tener una pareja diversa, no heterosexual, no es nada raro y puede ser absolutamente respetado y pueden convivir con cualquier otra pareja en el país. Yo soy feliz y yo creo que mis hijos son felices, tenemos una familia feliz, una familia tranquila, una familia muy segura, somos muy orgullosas de lo que hemos logrado, nos gusta Colombia, nos gusta vivir aquí, aunque pues, nos discrimine el gobierno. Y por eso estamos aquí. A uno le dicen, es que si no le gusta aquí, váyase donde se casó, devuélvase para Alemania. No, es que la realidad de nosotros está aquí, nos gusta vivir aquí y somos colombianas y merecemos el respeto y la protección del gobierno. El Congreso tiene la última palabra y en 2 años usted se podrá alinear a la posición que más lo convenza. A que su país le reconozca el derecho al matrimonio. Por eso hoy Infrarrojo quiso buscar diferentes puntos de vista sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia, reconocimiento jurídico, político y religioso. Fue el 26 de julio, un día histórico para la diversidad sexual. La Corte Constitucional se pronunció con respecto a una demanda instaurada por activistas gays y población civil que buscaba el reconocimiento de las uniones maritales entre personas del mismo sexo. No se puede deducir que el constituyente haya contemplado un solo modelo de familia. Ciudadano gay también hizo efectivo el derecho que le dio el Estado después de 12 años de relación. Fuimos la primera pareja homosexual en casarse en Colombia.
También lo hizo Arturo León Escobar, quien hace 14 años vive con su pareja. Hemos conformado una familia, un hogar. Y desde que salió el fallo de la Corte Constitucional en el 2007, hemos hecho todo lo legal en la notaría. Y esta mujer, madre biológica de 2 niños, que busca que en el país su compañera pueda también ser la madre de los pequeños. En 2008 legalizaron su relación de convivencia en Colombia. En 2005 lo habían hecho de la localidad de Usaquén, en la capital de la República. Vestidas de blanco y con una sonrisa en su rostro, hicieron pública su unión marital de hecho, lo que algunos medios de comunicación llamaron matrimonio. Nosotras hicimos una legalización de nuestra unión marital de hecho. Fue en realidad la primera manifestación visible por ser ella una figura pública. Las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo están aprobadas por constitucionalidad desde el año 2007. ¿Cuál era la intención de la Corte y la intención del legislador? Protegerlos patrimonialmente, y nosotros como notarios hemos cumplido. Manuel José Bermúdez, quien se autoproclamó como el En octubre del año pasado, la alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán, llegó con su novia Catalina Villa a un restaurante bajo las leyes alemanas. Nos casamos en Alemania, allá es reconocido el matrimonio. No van más de 1000 parejas. 1000 parejas han acudido a esta figura. Yo pensé que era un número mayor. María Camila, en cambio, sueña conseguir el paso de quienes por años han luchado por recibir el derecho a vivir en familia, pero en la que a ellos les inspira su corazón. A Germán lo conozco desde que tengo 13 años. Lo conocí en unos juegos intercolegiados. Desde ahí hubo atracción. Aunque legalmente hoy pueden convivir con sus parejas bajo el reconocimiento de derechos patrimoniales, pensionales y de salud, ellos aspiran